Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Un hogar tranquilo en los suburbios se convierte en la escena de un horrible asesinato. Los detectives se hallan sin motivos ni sospechosos. Las pistas para resolverlo pueden estar en todas partes o en ninguna. ¡Oh, mi Dios! Los investigadores sospechan que la caída fatal de esta mujer no fue un accidente. Para poder confirmarlo, deben probarlo paso a paso. 7385, código 6. Cuando un homicidio expone los secretos de una familia junto con personajes tenebrosos, los detectives no saben a quién creerle. Los asesinos tienen sus motivos para matar. Unos lo hacen por amor, algunos buscan venganza y otros solo desean llenar sus bolsillos con dinero sangriento. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Dinero Sangriento. En este caso se han cambiado los nombres de la víctima y su familia. El 16 de diciembre de 1994, Len Gruber, de la ciudad de Oklahoma, regresó a su casa para almorzar con Carla, su esposa. Faltaban menos de 2 semanas para la Navidad y quedaba mucho por hacer. ¡Hola! En un instante, el almuerzo placentero que había planeado se tornó en puro horror. Carla se hallaba muerta entre la cocina y el comedor. Tenía solo un calcetín. Un par de tijeras asomaban de su pecho. Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma. Sí, es una emergencia. Mi esposa ha sido apuñalada. 7835, código 6, 105 Norte. La policía procesa la escena. Todo indica que la víctima ha peleado tenazmente con su agresor. No hay evidencias de un ataque sexual. Aunque hay señales de pelea por toda la casa, el epicentro aparenta ser la cocina. Las alacenas estaban revueltas y el atacante habría probado diferentes armas antes de seleccionar las tijeras. La mesada de la cocina tenía un corte reciente de cuchillo. Un cuchillo doblado y un tenedor de barbacoa se hallaban en el suelo ensangrentados. El detective de la policía de Oklahoma, Bob Demo, no sabía cómo darle sentido a semejante acto de violencia. Pero sabía por dónde comenzar. Tanto yo como mi compañero reconocimos que teníamos una situación extraña, ya que en este caso de homicidio no sabíamos quién lo había hecho, aunque inmediatamente sospechamos del esposo. Len Gruber declaró frente a los policías. Carla y Len habían estado casados por 30 años y ambos eran miembros activos en su iglesia. Len le comentó a los policías que esa mañana había sido la última vez que vio a su esposa con vida. Ella tomó el día libre para terminar algunas compras navideñas. Buen día, querida. Len había planeado regresar a almorzar a su casa para ayudar con el decorado y los presentes. Sí. Recuerda que almorzaremos hoy. Oh, sí. Partió hacia su oficina como cada mañana. Al regresar unas horas más tarde, encontró a su esposa muerta. No sabía quién podría haber hecho esto. Respondió todas las preguntas, estaba muy seguro y las respuestas eran tranquilas y elaboradas. Esto es algo muy inusual en alguien que acaba de encontrar a su esposa asesinada brutalmente.
Yo hubiese esperado mayor emoción de parte de él, que se quebrase o que en algún momento llorara. Por ese motivo, se convirtió en un sospechoso. Butch, aquí está. Pero las investigaciones deben basarse en hechos y no en intuiciones. Los compañeros de trabajo de Gruber le confirmaron a la policía que él había estado en la oficina toda la mañana. La hora estimada de muerte de su esposa indicaba que no la podía haber matado antes de salir hacia el trabajo. También pasó una prueba de polígrafo. Len Gruber fue removido de la lista de sospechosos. Eso significaba que no quedaba ninguno. Tome asiento. Dado que no había señales de una entrada forzada, la policía sospechaba que el asesino era alguien a quien la mujer conocía. Le haré algunas preguntas acerca de su esposa. La policía interrogó a Gruber esperando que pudiera aportar algún detalle, alguna pista que no hubiesen visto, algo que los llevara hacia algún sospechoso. Fue para Navidad y ella estaba, como le dije antes, bueno, Aunque sabía que era poco probable, Gruber les dio los nombres de las personas de su grupo religioso. No se le ocurría a nadie a quien su esposa pudiese haber contactado. yo regresaría a casa. La víctima mantenía su casa inmaculada, por lo que las huellas dactilares eran escasas y distanciadas. Las halladas en la entrada pertenecían a los Gruber y a sus vecinos, excepto por una sola de un pulgar tomada de la puerta. Nadie sabía a quién podría pertenecer. La investigación de los forenses continuó. Al examinar la alfombra en el corredor entre la habitación y la cocina, encontraron tenues manchas de sangre. Para hacer las manchas más visibles, utilizaron un químico denominado luminol, que brilla en contacto con la sangre. Reveló que el ataque provino desde la puerta de la habitación y cruzó el corredor. En un punto, el luminol mostró huellas de botas. Los detectives no podían asegurar si sería una pista. Bien, estamos listos. Oficial Jones, venga. El dibujo de la suela se asemejaba al de las botas utilizadas por la policía. Temían que la escena estuviese contaminada. El detective Bemo debía estar seguro antes de utilizar esta pista. Hice que unos cuantos de los oficiales que habían estado en la escena levanten sus botas de manera de fotografiar las suelas y compararlas con la huella. Ninguna coincidió. La huella era una evidencia más contra el asesino desconocido. Los investigadores habían recolectado utensilios y muestras de sangre de la casa, esperando hallar más pistas. Según la química forense y Elaine Taylor, no tenían manera de saber qué podría ser importante. Muchas veces hay abundante evidencia extraña que se recolecta. Y a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con la escena del crimen, pero que se recolectó igual. La casa produjo una gran cantidad de evidencia. Llevaría días clasificarla. Lo más llamativo era una sola gota de sangre que no parecía pertenecer a la víctima. Fue recogida en una esquina de la cocina, lejos del lugar donde Carla Gruber había luchado por su vida. Los investigadores necesitaban saber si esa sangre coincidía con la de la víctima. Utilizaron un proceso llamado electroforesis para separar enzimas específicas de cada muestra. Ciertas enzimas varían de persona a persona. La electroforesis utiliza una corriente eléctrica para separar las enzimas y analizarlas. La muestra se coloca sobre un gel y se aplica la corriente, causando que las enzimas se desplacen dentro del gel. Cada enzima se mueve a una distancia específica creando una trama de bandas. Si dos muestras de sangre generan el mismo tramado, es posible que tengan el mismo origen. En este caso, las bandas de la sangre de la víctima y la de la silla no coincidían. La sangre no era de la víctima. Para analizarla se tomaron muestras de la sangre de los amigos, familiares y vecinos de los Gruber. Ninguna coincidió.
Los investigadores confiaban en que quien sea que hubiese derramado esa gota era el asesino. Pero ¿quién era esa persona? Nadie lo sabía. Mientras los detectives recolectaban pistas acerca del asesinato de Carla Gruber, su esposo Len organizaba sus recuerdos. Según el detective Bob Bemo, estos recuerdos lograron encaminar la investigación. Recordó un sujeto llamado Eric Patton, quien había trabajado para él, realizando algunas tareas de pintura en la casa durante el verano en los meses de junio y julio. Len había conocido a Patton en la empresa de telemarketing para la que trabaja. Los Gruber sabían que tenía antecedentes criminales, pero no estaban preocupados por ello. Creían que merecía otra oportunidad. No lo habían visto desde que terminó de pintar hacía 6 meses. Alguien más estuvo allí, pero no era yo. Se citó a Patton para interrogarlo. Le dijo a la policía que había estado en prisión en California por robo menor. Confirmó que no había estado en la casa de los Gruber desde el último verano. Pero yo no. Cuando dejó la estación de policía, los detectives continuaron investigándolo. Supieron que solicitó trasladar su libertad condicional a Oklahoma para estar con su familia y su novia. El detective Bemo contactó al oficial de libertad condicional para verificar la historia. Descubrí que estuvo involucrado en varios robos a mano armada utilizando cuchillos y un par de tijeras. Las tijeras enseguida llamaron mi atención. Entonces, tanto mi compañero como yo queríamos realmente tener algo. El 22 de diciembre, 6 días después del crimen, Carla Gruber fue sepultada. Los investigadores utilizaron la oportunidad fotografiando a los que concurrían en busca de sospechosos. La principal razón por la que fotografiamos a los que concurren es para saber si los nombrados están allí y si alguien que no se conocía aparece en la ceremonia. Quieres saber de quién se trata realmente. No lo sabes. Es inusual, pero hay veces que el sospechoso concurre al funeral. Este era uno de esos casos. El sospechoso, Eric Patton, estaba allí. Len Gruber lo identificó en las fotografías tomadas durante el funeral. Dado que apenas conocía a la víctima, que haya concurrido al funeral levantó sospechas, pero no era una prueba de que fuese culpable. La mejor prueba debería obtenerse en la evidencia física. El laboratorio forense de la policía de Oklahoma clasificó los artículos recolectados en la escena del crimen. La atención se centró en un tenedor de barbacoa ensangrentado recogido en la cocina. Los investigadores se preguntaban si las huellas del asesino estarían impresas con la sangre de Carla Gruber. Luego de fotografiar el tenedor para documentarlo, los técnicos utilizaron otro tipo de luz. Huellas que son muy débiles para verse bajo la luz común muchas veces aparecen usando luz de otra longitud de onda. Ninguna era visible, pero eso no significaba que no estuviesen allí. El próximo paso es tratarlo con un químico llamado diamidobenzadina. Reacciona con las proteínas de la sangre, uniéndose a ellas y tornándolas marrón rojizo. Tras aplicar el químico y revelarlo, una huella clara se hizo visible. Coincidía con las huellas del arresto previo de Eric Patton, así como la huella en la puerta de los Gruber. ¿Quién es? ¿Eres Eric Patton? Sí, señor. ¿Quién es Aquí usted? tengo una orden para arrestarlo. ¿Orden de arresto? ¿Por qué? No hice nada. La policía lo arrestó. Espósenlo, te llevaremos. Se encontraron botas cuyas huellas coincidían con las pisadas fotografiadas en la escena del crimen. También pertenecían a Patton. 2 semanas más tarde, las pruebas de ADN demostraron que la sangre en la silla de la cocina le pertenecía. Era todo lo que necesitaban. La mañana en la que llegué... Enfrentado a semejante evidencia, Eric Patton confesó.
Le dijo a las autoridades que necesitaba dinero para drogas. Creyó que hallaría algo en la casa de los Gruber, no esperando encontrar a nadie. Hola, Eric. Sus planes cambiaron cuando vio que Carla Gruber estaba en la casa. ¿Qué puedo hacer por ti? Ella lo invitó a pasar. Necesito que me presten dinero. Cuando le solicitó el dinero, ella fue a buscarlo, aunque le informó que no guardaban mucho en la casa. Pero Patton estaba desesperado y cometió un acto impulsivo. ¿Eric? ¡Entra! ¡Entra! Dada la naturaleza salvaje de su crimen, Eric Patton fue condenado a muerte. El 7 de junio de 1988, los paramédicos de Tyler, Texas, reciben un llamado desde la casa de Betty Lucas, de 66 años. Creo que se golpeó la cabeza en el mármol. Por favor, apresúrense. Su hijo Steven informó que se había caído por las escaleras mientras él la visitaba. ¿Qué le sucede? Tenía heridas críticas en la cabeza y sus signos vitales se debilitaban. Los paramédicos la estabilizaron para transportarla luego al hospital. ¿Cuál es el diagnóstico? Allí la condición de Betty Lucas continuó empeorando. Al día siguiente, Steven Lucas debió tomar la difícil decisión de quitarle a su madre los equipos de respiración artificial. Está en un coma profundo. A las pocas horas, Betty Lucas murió. Si la mantengo con el respirador, ¿se recuperará de esto? No lo sé. 2 días más tarde, el departamento de policía de Tyler recibió un llamado anónimo recomendándoles que investiguen esa muerte. El denunciante dijo, lo que pareció un accidente puede ser un homicidio. También sugirió investigar en detalle a Steven Lucas. El detective Danny Alexander recibió esta información. Ya que dudaba de su veracidad, decidió verificar los hechos acerca de la muerte de Betty Lucas. Sabía que la víctima era muy conocida y muy querida. Betty Lucas era una persona muy adinerada e influyente en esta comunidad. Su esposo había sido el alcalde de Tyler en una época. Era el propietario de un negocio en el pueblo de bienes raíces que era exitoso antes de su muerte. La insinuación de que el hijo de Betty la hubiese asesinado parecía descabellada. Pero la policía estaba obligada a seguir la pista. La investigación comenzó en el hospital. El doctor a cargo le informó que Betty Lucas murió de daño cerebral irreparable. Las heridas estaban todas en su cabeza. Eran inconsistentes con el tipo de caída que su hijo alegaba. Los investigadores comenzaron a preguntarse si había algo de verdad en la denuncia anónima. Pero habían perdido tiempo valioso. Según la ley en Texas, los investigadores deben ser notificados de toda muerte no natural que ocurra dentro de las 24 horas de admisión al hospital. La muerte de Betty Lucas entraba en esta categoría, pero el doctor desconocía la ley y autorizó que la retirasen para el funeral. Para cuando la policía comenzó la investigación, el cuerpo ya no estaba. El doctor le dijo a Alexander que Steven Lucas había actuado de forma extraña mientras su madre estaba internada en el hospital. Había sido reacio a describir los detalles del accidente y solicitó que la enterrasen lo antes posible una vez que la declararon muerta. Steven no informó a la familia de Betty en Carolina del Sur. Cuando la admitieron en el hospital, ni les avisó de su muerte ni tampoco de su funeral. Era hora de hablar con Steven Lucas. En el hogar de la víctima, los investigadores se reunieron con él y con su hija, Stephanie, para escuchar su versión de lo sucedido. Steven le dijo que él y Stephanie habían visitado a Betty cerca de la hora de la cena para devolverle su videograbadora.
Mencionó que Betty estaba enojada con él, ya que no deseaba participar en un evento de caridad. Ella estaba delante de mí. Luego los acusó de haber dañado la videograbadora. ¡Déjame en paz! ¡Devuélveme la videograbadora! Steven no deseaba que cargue la máquina pesada, pero ella rehusó su ayuda. ¡Regrésamela! ¡Vamos! Luego de pelear por ella al tope de las escaleras, ella la jaló por encima de su hombro. Lo próximo que Steven notó era que su madre había caído por sobre la barandilla y rodado escaleras abajo. ¿Estás bien? Steven indicó que tras golpear la cabeza se deslizó hacia abajo, golpeando cada escalón con su cabeza a medida que descendía. Dijo que cuando llegó al fin de la escalera estaba en el vestíbulo, que intentó sentarse por un momento y luego se desplomó, golpeando su cabeza una vez más con el último escalón. ¿Te encuentras bien, mamá? Steven dijo que inmediatamente corrió escaleras abajo y movió la cabeza de su madre desde el escalón hacia el piso de mármol. ¡Busca ayuda, Steph! ¡Rápido! Luego envió a Stephanie a buscar ayuda mientras él llamaba a una ambulancia. ¡Háblame! Stephanie mencionó que vio a su padre y a su abuela discutir, pero no se preocupó ya que esto era común. El detective no obtuvo mucha más información de la joven. Lo próximo que supe fue... Se le solicitó a Steven que reconstruya la escena mostrando cómo había sucedido. Entonces la videograbadora cayó. Cuando se les preguntó por separado dónde estaba Betty en el momento de la caída, indicaron posiciones a más de 6 metros de distancia entre sí. La policía no encontró evidencia de lucha en ninguno de esos lugares. 78.5, código 6. Había otro detalle sospechoso. Un vecino le dijo a la policía que Steven Lucas y su hija Stephanie no habían acompañado a Betty al hospital luego del accidente. En vez de eso, se quedaron a limpiar la sangre del piso. Sé que estás preocupado, Steven. No solo este comportamiento era extraño para una familia en desgracia, sino que eliminó evidencia fundamental. Luego de interrogar a los testigos y de examinar la escena, la policía aún no tenía claro cómo cayó la víctima. No tenían manera de corroborar las historias extrañas que Lucas contaba, ni de probar que estaba mintiendo. Junto a Betty Lucas se enterraron muchas preguntas sin respuesta. Cada día que pasaba, el cuerpo de Betty Lucas tendría menos información que proporcionar. Si deseaban resolver este caso, debían llegar hasta el fondo de la sepultura. Los investigadores esperaban que un examen de los restos de la víctima pudiesen aclarar algunas discrepancias en el relato de Lucas y las sospechas que lo rodeaban. A una semana de su muerte, una corte ordenó que se exhumara el cadáver para una autopsia. La misma comenzó con una inspección visual. En una caída de este tipo siempre hay contusiones, piel raspada y principalmente huesos quebrados, especialmente en una mujer de 66 años de edad. Pero las radiografías no mostraban huesos quebrados ni articulaciones dislocadas. El patólogo Virgil González no podía hallar síntomas de una caída. Si hubiese golpeado la escalera, tendríamos una raspadura por abrasión en la piel debido al tapete. La piel estaría quemada, pero no hay heridas, ni raspaduras o abrasión en ninguna parte del cuerpo de la señora Lucas. Todas las heridas estaban en la cabeza y en el cráneo. González halló una discrepancia importante en el relato de Steven Lucas. Al rasurar el cabello se encontraron 7 laceraciones filosas en el extremo de la cabeza. Si, como Steven alegaba, ella se había deslizado por las escaleras, solo la parte posterior de la cabeza debería mostrar heridas. Según González, a partir de estas 7 laceraciones, había una sola conclusión. La muerte de Betty Lucas no fue accidental. Fue un homicidio. Donde la vio caer... No se encontró el arma que pudiese causar esas heridas, pero no provenían de una caída. Usted vio la cabeza de Betty golpear. La policía volvió a hablar con Stephanie luego de la autopsia.
Usted dice que ella estaba justo debajo del último escalón. Correcto. Sus comentarios indicaban que no vio la caída y que no estaba involucrada en forma directa. Así que usted la vio en un momento caída y... Basados en la autopsia y las historias inconsistentes de la familia, la policía determinó que la muerte de Betty Lucas era un homicidio y Stephen Lucas su principal sospechoso. Los investigadores regresaron a la casa de Betty Lucas para reconstruir el caso. Unas fotografías de este sector. No tenían mucho para comenzar. Toma algunas más. No había daños en la segunda barandilla donde se suponía que había ocurrido la pelea. Intenta tomar otras. Los investigadores no hallaron pistas para reconstruir la trayectoria de la víctima por las escaleras. No se halló evidencia en la parte superior de la escalera, pero la zona no estaba en buenas condiciones. A medio camino, los investigadores hallaron magulladuras, golpes y raspones en la pared y también en la moldura. Un cuadro en la pared estaba movido, como si alguien se hubiese aferrado para no caer. La barandilla tenía cortes filosos. Justo aquí, si puedes. La criada de la víctima confirmó que eran marcas recientes. Si puedes, toma un par más. Se encontró sangre en el balaustre de la base de la escalera. Los investigadores hallaron un punto que la limpieza de Stephen y Stephanie había omitido. A medida que la investigación avanzaba, la policía buscaba el motivo. Los investigadores descubrieron que la relación entre Stephen y Betty había empeorado cuando Stephen dejó de pagarle un préstamo de $350,000. La situación había ido de mal en peor cuando ella se negó a darle otros $50,000. Con la muerte de Betty, la deuda de Stephen quedaría saldada y heredaría más dinero de sus bienes. El 10 de noviembre de 1988, la policía lo arrestó, basados en la investigación forense que impugnaba las declaraciones de Stephen. Lucas fue a juicio en mayo. Pero luego de 6 semanas y una deliberación de 22 horas, el jurado no llegó a un veredicto. Al preguntarles, el jurado admitió no estar convencido por las pruebas forenses. Los investigadores debían comenzar otra vez. El primer juicio de Stephen Lucas terminó con un jurado indeciso. El peso de la evidencia no alcanzó para inclinar la balanza hacia accidente u homicidio. Si la fiscalía deseaba condenar a Stephen Lucas por el homicidio de Betty, su madre, debían reforzar y organizar la evidencia forense. El Estado contrató a Alan Weckerling, un experto en reconstrucción de accidentes, para que la revise. Ya habían pasado años desde la muerte de Betty Lucas. La casa se había vendido y la escalera se había reparado. Pero se habían resguardado unos pocos elementos de la escena del crimen. La evidencia que estábamos interesados en revisar era la barandilla y también la moldura de la escalera, para determinar si la videograbadora había caído por las escaleras, golpeado con la barandilla y luego rebotado en la pared. Weckerling comenzó intentando probar los dichos de Stephen acerca de que su madre había caído desde la parte superior de la escalera. Una serie de marcas profundas se hallaban en la zona superior de la moldura de madera. Weckerling debía confirmar que habían sido causadas por la caída de la videograbadora. Se examinaron la moldura y la videograbadora bajo un microscopio. Las marcas de pintura en la videograbadora coincidían con las de la moldura, probando que era la causante del daño. Mientras estudiaba la moldura, Weckerling hizo un descubrimiento fundamental. Pude observar la madera bajo el microscopio y, basándome en principios
científicos muy elementales determinar que al pintar con rodillo, las gotas pequeñas de pintura son arrastradas por la gravedad hacia abajo. Las gotas de pintura indicaban que hasta ahora la moldura se había analizado invertida. El daño estaba en la parte inferior y por lo tanto no podían provenir, como Steven había declarado, de una videograbadora cayendo. Estas marcas habían sido hechas con un golpe intencional de abajo hacia arriba, echando por tierra la historia de Steven acerca de la caída accidental de su madre. El próximo paso consistía en refutar la versión de la defensa acerca de Betty Lucas cayendo por encima de la barandilla y por las escaleras. En el primer juicio, la defensa utilizó una serie de cálculos complejos para crear una simulación en computadora, similar a esta, para demostrar la caída de su madre según la versión de Steven. La fiscalía contrató al físico Mike Andrews para que revise la animación y los cálculos de la defensa. Concluyó que la trayectoria presentada era físicamente imposible. Lo que se veía era que ella perdía el equilibrio sobre la barandilla y caía hacia abajo. Encontramos que en el primer paso ella atravesaba la barandilla en vez de caer por encima de ella. Luego volvía a atravesarla y daba una especie de giro para volverla a cruzar y caer hacia la escalera. Andrews hizo que volviesen a medir la casa para refutar la teoría de la defensa. Contrariamente a lo que Steven decía, Betty Lucas no podía haber caído desde la parte superior de la escalera. La teoría de la policía indicaba que Betty discutió con su hijo en la mitad de la escalera. Forcejearon, dañando la moldura de la escalera. ¡No! ¡No lo soporto más! ¡Vamos! ¡No! Betty cayó y Steven la golpeó hasta casi matarla con un arma desconocida. Lucas fue nuevamente a juicio. Esta vez la evidencia forense demostró que Betty Lucas no podía haber caído accidentalmente. La impecable labor de los detectives evitó que un asesino se saliera con la suya en un crimen casi perfecto. No había testigos, solo el sospechoso y la víctima. De no haber sido por la evidencia aportada por los forenses, habría sido exonerado. El plan de Steven Lucas se completó cuando autorizó al hospital a desconectar el respirador artificial de su madre. Steven fue hallado culpable de homicidio en primer grado y condenado a 35 años de prisión. En este caso, los nombres de la víctima y su familia han sido cambiados. En las tempranas horas del 19 de febrero de 1988, una conductora en Lincoln, Nebraska, se encontró con lo que aparentaba ser un accidente de un solo automóvil. En el interior había una mujer muerta por heridas en la cabeza. ...7835, código 6. Personal del Departamento de Policía del Condado de Lancaster junto al forense se dirigen a la escena. 1025. Notaron que la situación no era lo que aparentaba. Aunque la víctima había sufrido heridas graves, el automóvil tenía daños mínimos. No había marcas de frenada, la palanca estaba en estacionado y faltaban tanto las llaves del vehículo como la identificación de la mujer. La puerta del conductor tenía un hoyo reciente. La escena indicaba que esto no era un accidente. El sargento Larry Russell condujo la investigación. Las heridas no eran del tipo de heridas que uno ve en casos de accidentes de tránsito causadas por un golpe. Mirando al sujeto de cerca, notamos que tenía 2 orificios de bala que algún proyectil le había causado en la cabeza.
En los alrededores de la escena del crimen no se encontraron armas ni otras huellas. Todo lo que se halló fue una cajetilla de cigarrillos abierta por la parte inferior y 2 pares de pantuflas, uno de hombre y uno de mujer. Recogieron todo, aunque no parecía relevante. Basados en el registro del vehículo, la víctima fue tentativamente identificada como Jane Leary, de 25 años. Su identidad fue confirmada durante la autopsia, cuando sus huellas coincidieron con las de los archivos policiales de otro estado. La autopsia también confirmó que la causa de la muerte eran 2 disparos en la cabeza. No tenía otras heridas. Aquí tiene café. Los investigadores citaron al esposo de la víctima para interrogarlo. Bien, déjeme preguntarle acerca de anoche. Usted dijo... Jack Leary no parecía muy sorprendido por la noticia. No. La última noche con su esposa. La policía le pidió que relate los hechos del día anterior. ¿Por qué nunca limpias por aquí? Leary le dijo a la policía que había discutido con Jane. ¿Quieres que te deje en paz? Pues vete. Nada especial, una típica pelea doméstica. ¡Vete! Me iré. Como era habitual, Jane llevó a los niños con su madre y luego salió. Él no se preocupó por ella. Unas horas más tarde, 2 conocidos de la víctima, Herman Bachman y su novia, Goldie Fisher, se presentaron en la casa de los Leary. Jack, no te creo. Leary admitió que Jane vendía drogas. Dijo que Bachman y Fisher se habían presentado para intercambiar un arma por droga. Cuando les dijo que su esposa no se encontraba, fueron a buscarla. Leary sospechaba que ellos la habían asesinado. Mientras Jack Leary declaraba, el auto de la víctima era revisado en busca de pruebas. Los investigadores encontraron poco más que colillas de cigarrillos. Pudieron obtener unas huellas latentes, pero todas las legibles coincidían con la víctima. Las colillas fueron enviadas al laboratorio para su análisis en busca de pruebas. Sobre los restos de saliva se efectuó una prueba denominada tipificación de inmunoglobulina. Esta prueba detecta la presencia de ciertas proteínas en los fluidos corporales. Estas proteínas son marcadores genéticos que varían en cierto grado de persona a persona. Según la seróloga Rina Roy, quien trabajaba para la policía de Nebraska, los resultados descartaron a la mayoría de la población, indicando que quien fumó esos cigarrillos era probablemente afroamericano. Los resultados arrojaban que la víctima caucásica no era quien fumó los cigarrillos en la escena del crimen. Posiblemente los fumó el asesino. La policía estaba en la búsqueda de un sospechoso afroamericano. Jack Leary ya no estaba en la mira. Sin otras pistas, los detectives debían investigar el relato extraño de Jack Leary. Verificaron a Herman Bachman y Goldie Fisher. Ambos tenían antecedentes por narcóticos, robo y agresión. Luego citaron a Bachman para una entrevista, pero este no quería cooperar. También aseguró que no necesitaba un abogado. Cuando Herman ingresó a la habitación, le leí sus derechos. Me dijo que no me moleste. No diré nada, yo no estaba allí. Dijo algunas palabras más y luego pidió un cigarrillo. Bachman rechazó los cigarrillos del oficial, alegando que él solo fumaba cierta marca. Señor Bachman, como seguramente sabrá, queremos hacerle algunas preguntas. ¿Puede responder? Le entregaron sus cigarrillos. Aquí tiene, señor. Lo abrió por la parte inferior.
un hábito de la prisión para mantener los filtros limpios. Fue en ese instante que recordé algo. Yo había visto esa cajetilla de cigarrillos en alguna parte. Por supuesto, en la escena del crimen había una cajetilla abierta de ese modo. Cuando finalizó la entrevista, Bachman se fue, dejando 2 colillas. Fueron recolectadas y enviadas al laboratorio para determinar si la saliva de estas colillas coincidía con las de la escena del crimen. Se realizó la misma prueba de tipificación de inmunoglobulina sobre estos filtros. Se compararon los resultados. Los marcadores genéticos de las colillas del automóvil y las que Bachman dejó prácticamente coincidían. Las características de la saliva eran comunes al 5% de la población afroamericana. El margen de error era demasiado elevado. Por otra parte, las colillas solo indicaban que el fumador había estado en el auto, no que la había matado. Marion Herman. Las colillas podían haber estado en el auto por semanas. Los investigadores repasaron todo lo que tenían de Bachman, buscando contradicciones. Justo ahí. Les dijo a los detectives que había pasado toda la noche con su novia, Goldie Fisher. En su entrevista, Goldie Fisher le dijo a la policía que en la noche del crimen estaba con amigos y que visitó a su madre. ¿Cuándo la vio por última vez? Confirmó que Herman Bachman estuvo con ella durante esa noche. Para verificar su coartada, los investigadores visitaron a la madre de Goldie Fisher. Queremos hacerle algunas preguntas. No sabía acerca del crimen ni que su hija era una sospechosa. Queremos saber algo acerca de su hija. Seguro. Le dijo a la policía que Goldie no la había visitado en 4 días. Pero a Jane Leary la habían asesinado hacía solo un día. Muy bien, muchas gracias por recibirnos, señora. Seguro, lamento. La coartada de Goldie comenzaba a caer. En Lincoln, Nebraska, la policía se dirigió a la cantina que los sospechosos Herman Bachman y Goldie Fisher solían frecuentar. Sí, y lo más extraño acerca de ellos es que... Algunos concurrentes dijeron haber visto a la pareja la noche del crimen. Bachman llevaba un arma. Saben, hay algo muy inusual. El detective Russell descubrió algo más acerca de esta pareja. Una de las cosas que Herman Bachman y Goldie Fisher hacían era salir bien vestidos, pasear durante la noche, pero con algo inusual. Ambos calzaban pantuflas, lo que es poco común. Según mi punto de vista, salir de noche con pantuflas no está bien. Las pantuflas halladas en la escena del crimen, antes consideradas insignificantes, ahora merecían ser analizadas con cuidado. Se hallaron gotas de sangre que coincidían con la de la víctima. Esto relacionaba las pantuflas con la víctima, pero no necesariamente con los sospechosos. Los investigadores necesitaban algo mejor. Cuando el crimen apareció en las noticias, una testigo potencial se presentó. Dijo que poco después de la hora del crimen, estuvo cerca de la zona y recogió una persona. Eran las 2 de la mañana del día del homicidio. La mujer que recogió se comportaba en forma muy extraña. No tenía calzado y parecía estar apresurada. La conductora la dejó en un vecindario cercano, el vecindario de Goldie Fisher. La testigo reconoció a Goldie Fisher en unas fotografías. Esto colocaba a Goldie Fisher en la escena del crimen, donde perdió sus pantuflas y su coartada. No habló mucho. Los investigadores ya tenían suficiente para arrestar a Fisher y Bachman como sospechosos de homicidio. Con ambos sospechosos detenidos, debían asegurarse de armar un caso sólido. Los investigadores comenzaron a buscar evidencia que ubique a Fisher y Bachman en la escena del crimen.
Al revisar el auto de Bachman se hallaron en el maletero máscaras de esquí, una barreta y otras herramientas para robar, pero nada que se asemeje al arma homicida. Con una orden de registro, los investigadores recogieron las prendas que el esposo de la víctima dijo que la pareja vestía esa noche. Se hallaron restos de sangre en el interior de la chaqueta de Bachman y en su suéter. Era la sangre de la víctima. Con todas las piezas en su sitio, los investigadores pudieron reconstruir los hechos que llevaron a la muerte de Jane Leary. Bachman y Fisher sabían dónde Jane solía vender drogas. Se reunieron con ella esperando poder intercambiar el arma por droga. Cuando ella se negó, la mataron para robarle las drogas y el dinero que pudiera tener. ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Vamos! Luego empujaron el auto hacia el zanjón. Herman Bachman recibió una condena de 20 a 60 años por posesión de arma de fuego y también fue sentenciado a cadena perpetua. Goldie Fisher fue acusada de robo y cómplice de homicidio, recibiendo de 15 a 30 años de prisión. El homicidio es el acto más egoísta. Resolverlo es todo lo opuesto. Solo mediante el trabajo coordinado de científicos e investigadores se logra atrapar a los asesinos y hacer justicia.